Sí, tres cordiales, permiso mi teniente Fernando Mónica, mi sargento Maya Francisco y mi sargento Jordán Edson. Se reporta al favor. En el día de hoy vamos a realizar lo que sería una exposición oral del criterio que se tiene acerca del Código y Reglamento de la Disciplina Militar que fue reformado en el año del 2013. Según el artículo 188 de lo que es la Constitución de la República del Ecuador, expresa que todas las faltas cometidas por el personal militar serán juzgadas específicamente por el órgano de justicia militar y serán sometidas y evaluadas bajo lo que sería el reglamento de disciplina militar. Según el artículo 5 del Código Penal Militar, se plantea y se resuelve que todas las faltas e infracciones cometidas por el personal militar, ya sean en los centros de formación, como en los destacamentos y unidades militares repartidas a lo largo de toda la República del Ecuador, serán sancionadas bajo los preceptos, artículos y resoluciones que se adjuntan en el Código de Disciplina Militar. El Código de Disciplina Militar en el año del 2013 sufrió una reforma en la cual se añadieron, se cambiaron y se eliminaron varios artículos que en sí eran redundantes, muchos de los cuales cometían la redundancia, como se ha dicho, y explicaban lo mismo en un apartado y en otro. Es así que el Código Militar se ha reformado y se ha reducido para guiar a la justicia militar, establecer penas disciplinarias para todos aquellos que cometan las infracciones o rompan las leyes descritas en estas, ya sean del personal de oficiales, del personal de subordinados, del personal o voluntariado militar, como serían las conscripciones. Este código tiene la aplicación y el ámbito completo de aplicar a todo lo que corresponde el personal militar. El código viene a estar amparado por la Constitución, ya que se ha reformado en base a las garantías constitucionales que están expresas en la Constitución de la República. Es necesario armonizar y actualizar los reglamentos, así mismo como los castigos, sanciones aplicables al personal, todo esto basado dentro de los derechos humanos. Esto a fin de precautelar la libertad y la integridad de todos aquellos que conforman la institución. Dicho esto, el Ejército confiere en el literal G del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional acordar lo siguiente. Lo primero es expedir el reglamento sustitutivo a un reglamento de la disciplina militar. En el primer capítulo se habla acerca de lo que es la disciplina militar. En principio, el primer artículo expresa lo siguiente. Dice que para las Fuerzas Armadas y el cumplimiento de la misión establecida por la Constitución y la ley, exigen a sus miembros tener una disciplina rigurosa, una compostura y un porte ejemplar frente a las otras personas, y que esto dé una buena imagen de lo que sería la institución. Para el artículo 2 vendría a expresar lo siguiente. La disciplina militar. ¿Qué es la disciplina militar? La disciplina militar viene a consistir en la observancia, el respeto
y sobre todo el cumplimiento de las leyes, reglamentos, estatutos, órdenes y todo aquel que provenga o esté escrito para que sea cumplido por el personal en servicio. El artículo 3 nos habla acerca de lo que serían las órdenes y las disposiciones que son ejecutadas y encargadas dentro de lo que es el servicio. Esto expresa que todas las órdenes que se reciban y se emitan por parte de un superior a un subordinado deben tener las siguientes cualidades. Deben ser claras, concisas, concretas y deben estar dentro del marco de la legalidad para el cumplimiento y que esto no afecte a la moral ni a la integridad personal del subordinado. El artículo 4 viene a hablarnos de lo que serían las responsabilidades que pueden resultar del cumplimiento de las órdenes. Es decir, no simplemente debemos cumplir las órdenes por cumplirlas, sino que debemos expresar cuando se necesite una explicación para las órdenes que se nos encomiendan. Es decir, si no tenemos muy claro lo que se va a hablar o lo que se va a hacer que se ha encomendado por el superior, es el deber del superior dar las explicaciones claras y pertinentes para que el subordinado pueda realizar las órdenes impuestas por él mismo de la manera más fácil. Es decir, no solamente es un trabajo que se debe realizar, sino que se debe realizar a cabalidad, cumpliendo todas las leyes y estatutos establecidas en el Código de la Disciplina Militar. El artículo 5 expresa lo siguiente. El artículo 5 habla sobre lo que serían las relaciones, ya sean entre el superior y el subordinado. Estas relaciones deben mantener un margen de lo que sería el respeto mutuo. Los superiores deben respetar a sus subordinados, tanto como los subordinados a sus superiores. Pero en este caso, los subordinados están obligados a guardar más respeto a su superior. En el artículo 6 podemos encontrar que dice que los miembros que corresponden a las Fuerzas Armadas tienen la obligación de respetar y observar al órgano regular. ¿Esto por qué? Porque este es el encargado de cumplir los procesos dentro de los actos del servicio. Esto está escalonado y escrito. Hasta la autoridad a quien le compete, como el primero del escalafón hasta el último, están obligados a siempre respetar lo que está escrito y estipulado. Para el artículo 7 hablamos de la manera en cómo se mantiene la disciplina dentro de las unidades militares. Esto de aquí es basado en los rangos jerárquicos, como decirse que el subordinado siempre tendrá que obedecer y respetar al superior. El superior viene a tener la gran facultad de ordenar al personal de cumplir sus órdenes, siempre y cuando éstas estén dentro del marco de la ética y la moral. Es decir, que el superior no debe obtener un beneficio para sí mismo o para terceros haciendo uso de su rango. En el capítulo 2 venimos a encontrar lo que sería la jurisdicción disciplinaria. Para comenzar con lo que sería la jurisdicción disciplinaria, vamos a comenzar con lo que dice el artículo 8. La jurisdicción disciplinaria es la que se encarga y tiene la potestad de ejecutar las sanciones a las infracciones que comete el personal. Esto incluye las omisiones
o las faltas disciplinarias que están contempladas dentro del reglamento. En el artículo 9, las disposiciones del reglamento que están estipuladas tienen la facultad para regir a todo el personal y no pueden ser omitidas o vulneradas por ninguno, sea cual sea el rango. En el artículo 10 viene a hablar de una obligación que es para los superiores. Los superiores deben investigar e indagar y sancionar todo hecho que sea constituido en un delito, siempre y cuando se tengan las pruebas para realizar la acusación. Es decir, este no podrá realizar una acusación sin tener pruebas, porque sería la palabra de él contra la palabra de quien acusa. En el artículo 11, dice que no se va a fracturar la unidad procesal. ¿Esto qué refiere? Esto refiere al juzgamiento de las faltas disciplinarias. Es decir, aquí se vienen a incluir a todos aquellos que cometen las omisiones o faltas al reglamento. No solamente se castigará a los subordinados, sino también a aquel que da la orden para que se cumpla. En el capítulo 3 vamos a hablar de lo que sería la responsabilidad disciplinaria. En el artículo 12 podemos encontrar lo que viene a referirse a la responsabilidad disciplinaria. Viene a decirse que una falta va a recaer sobre todos aquellos que hayan participado en la acción o la omisión. Esto refiere a que son culpables tanto aquel que la propone como aquellos que encubren o participan en la misma. En el artículo 13 encontramos que se establecen los grados de responsabilidad a las faltas. ¿Esto a qué refiere? Esto refiere a los rangos generales y también al rango en el que se comete la falta. Es decir, se engloba el superior y los subordinados. Y también se engloba el autor de la falta, el cómplice, el encubridor y los ayudantes de la misma. En el artículo 14 hablamos de la responsabilidad. La responsabilidad en el cometimiento de una falta disciplinaria está escrito y estipulado que se realiza o se toma en cuenta desde el momento que se comete la falta u omisión al reglamento. En el artículo 15 es una cláusula en la que expresa que a pesar del desconocimiento de los preceptos y reglamentos escritos, no justifica el cometer las faltas. ¿Esto por qué? Porque es deber de todo el personal mantenerse informado y actualizado en los cambios que existan en cada reglamento. En el título 2 vamos a hablar de lo que sería de los deberes militares. El capítulo primero es englobado a lo que serían los superiores. El artículo 16 expresa que el superior viene a estar obligado a dar a sus subordinados el mejor ejemplo, ya que el ejemplo debemos conseguirlo de alguien que está en el escalafón superior al inferior, no al revés. El artículo 17. Las relaciones, sean de palabra o por escrito, deben estar dentro del marco de la ética, la moral, el respeto, la responsabilidad y la disciplina. ¿Por qué? Porque es importante el respeto a la jerarquía.
El artículo 18 habla de que el superior nos debe impartir órdenes claras, concretas y precisas para el desarrollo de las mismas. El artículo 19 nos viene a hablar detalladamente de los hechos o las circunstancias en relación a las faltas o la disciplina que debe haber. Esta debe estar apegada a la justicia y la legalidad. En el capítulo 2 vamos a hablar de lo que serían los deberes de los subordinados. El artículo 20 viene a expresar lo siguiente, que dice que el subordinado, desde su momento en el que ingresa a la institución, debe presentar respeto y obediencia a su superior. ¿Esto por qué? Porque la jerarquía funciona de esa manera. Por ejemplo, alguien que lleve más años dentro de él es superior y este debe respeto. El artículo 22 expresa que el subordinado, al recibir órdenes de un superior que no esté a su cargo, aún así este debe cumplir la orden, siempre y cuando ésta no interfiera con sus deberes militares. El artículo 23 expresa que el militar tramitará todos sus documentos a través del órgano regular y en ningún caso los superiores le pueden impedir que éste tramite. En casos especiales, los trámites y permisos se pueden realizar de manera directa. El artículo 24 dice que en caso fortuito, de fuerza mayor o de calamidad doméstica, debidamente justificada, el subordinado puede pedir lo que sería un permiso o presentarse frente a su superior. El artículo 25 nos expresa que el militar, sea superior o subordinado, dentro o fuera de las instituciones o recintos militares, siempre debe devolver el saludo a su superior. El artículo 26 habla de que el subordinado debe a sus superiores la deferencia y el respeto. Esto porque en sí es solamente su superior. El capítulo 3, los deberes comunes. Esto ya engloba a todo el personal. El artículo 27 expresa que el militar debe obrar siempre bajo el marco de la legalidad, la justicia, la moral y la ética. El artículo 28 expresa que el militar debe respetar las religiones de sus compañeros, ya sea de sus compañeros o superiores, en caso de que se encuentre en lo que sería una ceremonia religiosa o de un culto. Él debe mantener una postura firme, pero no interrumpir esa manifestación. El artículo 29 expresa que en tiempos de paz el militar debe construir su mente y su cuerpo a través de la lectura, el estudio, el ejercicio y los buenos hábitos. El artículo 30 viene a expresarnos que en los tiempos de guerra deben expresar su máximo valor, vigor, demostrar su lealtad, la lealtad y el amor a su patria. ¿Por qué? Por conseguir el honor. Dar el máximo de su cuerpo, de su mente, y evitar mostrar debilidad ante el enemigo y ante sus compañeros, ya que esto desmoraliza. Y el artículo 31, en el combate nunca se debe retroceder el puesto, a menos de que éste sea indicado. Es decir, que uno siempre debe marchar al frente para dar el ejemplo a sus compañeros y que estos le sigan de frente. ¿Por qué? Por el honor y la defensa de la patria. Muchísimas gracias.